En 1994 hubo un debate científico extraordinariamente interesante entre dos grandes personajes de la ciencia. Uno era Carl Sagan, el gran astrofísico americano, probablemente uno de los más grandes astrofísicos del siglo XX, y en aquel entonces era el más venerable de los biólogos en Estados Unidos. Era alemán de origen, pero se había radicado en Estados Unidos, y era el más venerable biólogo, que era Ernst Mayr. Y el tema del debate era el siguiente: ¿es posible que en el universo haya otro lugar en que haya seres de inteligencia superior como nosotros? Esa era la pregunta que originó el debate. En pocas palabras, de acuerdo a la visión de Carl Sagan como físico, la respuesta era que sí. Y la razón que él esgrimía era que en el universo hay una cantidad de planetas extraordinariamente similares a la Tierra. Muchos de ellos pueden tener características idénticas a nuestro planeta. De tal manera que él no veía ninguna razón de que no pudiera haber seres como nosotros. La respuesta de Ernst Mayr como biólogo fue un rotundo no. Y el argumento de él era: lo que pasa es que los físicos tienen un pensamiento más lineal. Si aquí se dan las mismas condiciones que acá, entonces bueno, puede ocurrir acá lo mismo que acá. Pero la visión de un biólogo es muchísimo más compleja que la de un físico. Y de hecho, dice él, nuestro planeta tiene unos 3.600 millones de años. Después de 2.000 millones de años de este planeta, de repente ocurrió algo increíble. Y en algún lugar apareció una célula, pero una célula muy primitiva, que no tenía consolidado su núcleo. Bueno, esto al comienzo, en los primeros decenas de miles de años de nuestro planeta, se demoró 1.600 millones de años en que de repente ocurriera otra cosa notable. ¡Pum! Se consolidó el núcleo de una célula después de 1.600 millones de años. Surgió la primera célula con núcleo definido. Y de ahí esa célula dio origen a una ínfima bacteria monocelulares, anaeróbicas, y después de mucho tiempo esas a su vez empezaron a dar origen a otras especies un poquitito más complejas, y después de miles de años y de cientos de miles de años surgieron algunas multicelulares, y se empezó a configurar un árbol en que cada una de estas generaba un linaje de ciertos bichitos, y el otro generaba otro linaje y otro linaje, y aquí salía otra rama, y aquí otra rama, y aquí otra rama, y de repente, después de unos 1.300 millones de años, surge de repente un mamífero. Y de estos mamíferos, bueno, también surgen infinitas ramitas que dan una estirpe, otra estirpe, otra estirpe, otra estirpe, y se va armando un árbol de una complejidad absolutamente descomunal, con millones, millones y millones de ramitas y bifurcaciones, ¿no? Y de repente, en una de esas millones de ramitas de bifurcaciones, hay un linaje de los primates, que es una ramita de millones y millones de ramitas. Y de esa también sale una bifurcación, y finalmente, al final, ahí, ¿no?, aparecen unos bichos que somos nosotros. Por favor, ubíquense en ese árbol. Y dice Mayr que la improbabilidad de que eso ocurriera es tan descomunal, pero tan absolutamente descomunal, que no se puede repetir dos veces. Y es más, y dice, y lo que ocurrió
con esa última ramita de estas miles de millones de ramitas, ese ser que apareció ahí es producto de lo que él decía, de una mutación letal. Nosotros, según Mayer, somos producto de una mutación letal. ¿Y por qué decía mutación letal? Porque de todos los seres que hay en este gigantesco árbol, este es el único con capacidad y con voluntad de destruirse a sí mismo y de destruir todo lo que lo rodea. Eso es cierto. Y eso otra vez es tan horrorosamente improbable que vuelva a ocurrir, porque la naturaleza nunca comete el mismo error dos veces. Ojo, somos únicos. Somos únicos y es importante que tengamos presente eso. Acompaño esto con otra anécdota y después de eso entraré al tema de fondo. Cuando yo era niño, tenía unos 6 o 7 años, estaba en la Deutsche Schule, yo soy un niñito alemán, soy chileno y alemán, pero me crié y me eduqué como un niñito alemán, y mi estructura mental es muy germánica. Y un día amanecí con una pregunta que me inquietó mucho. Y la pregunta era, ¿tenemos nosotros los seres humanos algún atributo que sea única y exclusivamente de nosotros y que no lo tenga ni un otro animal de todos los que existen? ¿Hay algo estrictamente único de nosotros? Esa fue mi pregunta. Entonces, claro, le pregunté a mi profesora y me dijo, muy sencillo, Manfred, me dijo, porque lo que pasa es que nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. Bueno, yo en aquel entonces todavía pensaba que Dios era justo, ¿no es cierto? Y dije, bueno, no puede ser que haya discriminación. Y no me convenció, no, nada, no. Pasó un tiempo, un día, bueno, le pregunté a otro profesor. Y me dice, no, lo que pasa, Manfred, es que nosotros somos inteligentes y los animales solo tienen instintos. Bueno, yo tenía 2 perros, un gato y un caballo, y tenía una relación muy íntima y lo había observado 1000 veces tomar actitudes que eran producto de una reflexión evidente. O sea, yo veía la inteligencia funcionando en mi caballo, ¿no?, cuando tenía ciertas reacciones, o el perro igual, así que tampoco me convenció. Bueno, por vencido dije, bueno, algún día encontraré la respuesta. Pasaron muchos años. Y recuerdo que un día iba en un bus, ¡pum!, y de repente se me ocurrió y dije, ya, lo descubrí sin que nadie me lo dijera. Los seres humanos tenemos humor y los animales no se ríen. Y quedé feliz por haber descubierto. Pero los dramas de la vida, por eso descubrí que no más de 2 semanas después, y por casualidad, en el escritorio de un colega, encuentro un paper de un etólogo japonés. Los etólogos son expertos en comportamiento animal. Y este etólogo desarrollaba su paper basado en unos pajaritos que hay en Japón, que le hacen bromas a otros pajaritos y se ríen de ellos. Tumbaron la tesis. La teoría. Bueno, y un día ya estaba en la universidad, ¿no? Y mi padre era un científico alemán, que fue fundador, por cierto, en aquellos años de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. Y nunca le había contado, porque estábamos tomando desayuno los dos y le digo, papi, fíjate que me ha pasado años, tenemos alguna facultad única que no tenga ningún otro animal y nunca puedo encontrar la respuesta. Y mi papá inmediatamente me dice, estaba comiendo su huevita, y me dice, trata con la estupidez. Sí, trata con la estupidez. Yo quedé muy desconcertado, claro, y empecé a pensar. Y me empecé a dar cuenta, efectivamente, que no hay elefantes estúpidos, ni pájaros estúpidos, ni perros estúpidos, pero nosotros sí somos estúpidos.
Y hasta más. Y tanto es así, ¿no es cierto?, que tenemos conciencia de nuestra estupidez. No hay nadie aquí en este salón que más de alguna vez nos haya dicho a sí mismo: ¿cómo pude ser tan estúpido? Bueno, ¿qué significa esto? ¿No es cierto?, que la estupidez no es una lesión cerebral. La primera condición para ser estúpido es ser inteligente. Solo los inteligentes pueden ser estúpidos. Porque el acto estúpido es el acto que se realiza en contra de las evidencias que uno tiene. Tú me fuiste a mi casa y te vas de vuelta caminando y digo: mira, pero no te vayas por este callejón porque está muy oscuro y hay un hoyo que puedes caer. No se topa, no me caer por el hoyo. Y te vas por ahí y te caes. Ese es el acto estúpido. El acto que se comete en contra de las evidencias que tenemos. Bueno, ¿por qué les he contado estas dos anécdotas? Yo les pregunto a ustedes en este momento del mundo que estamos viviendo: ¿hay algo que no sepamos que no debemos hacer? Yo creo que si hay algo que todo el mundo tiene absolutamente claro, es lo que no debe hacer. Y los políticos lo tienen claro, los presidentes lo tienen claro, los empresarios lo tienen claro, la ciudadanía en general lo tiene claro. Todos sabemos lo que no hay que hacer, pero lo hacemos. Y ahí está el resultado del mundo que tenemos. Y ese es el resultado de esa mutación letal, en que hemos desviado el uso de nuestra inteligencia hacia una estupidez absolutamente destructiva y no constructiva. Particularmente en nuestra civilización occidental. No todas las culturas son iguales. No todas las culturas son iguales, eso lo vamos a ver más adelante. Y eso nos ha llevado a este mundo que tenemos. ¿Y cuál es la característica fundamental de este mundo en que tenemos? Y hasta aquí yo hablo como economista muy decepcionado, profundamente decepcionado con el modo en que se practica y el modo en que se enseña mi disciplina. Hace 3 meses o 4 estuve en Suiza en un encuentro muy importante que se hace cada 2 años, el Zermatt Summit. Zermatt es una pequeña ciudad maravillosa en el medio de los Alpes suizos. Y en este simposio se reúnen empresarios, académicos y gente en general, pero que están preocupados por encontrar un cambio profundo a lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. Y a mí me tocó dar la conferencia inaugural. Y comencé diciendo: miren, voy a comenzar haciendo una afirmación brutal. Y hago esa afirmación brutal ahora. Y les dije: este modelo económico que domina el mundo hoy mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Es una disciplina absolutamente asesina, sin ni un solo culpable, ni uno que esté preso, ni uno que esté acusado. Impunidad total y absoluta a una disciplina que se convirtió en absolutamente criminal. Claro, quedaron medio desconcertados, pero es tan fácil demostrarlo. Si ustedes piensan solamente en lo que ocurrió en el 2008, en octubre, cuando surge el tremendo pánico de que van a quebrar unos grandes bancos, unas grandes empresas aseguradoras, que eso es terrible, sería una catástrofe total para la humanidad. Escucha, hay que salvar a estas instituciones que caen en esa crisis producto de la especulación que ellos mismos generaron, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, hay que salvar a los especuladores, es decir, hay que salvar a los delincuentes, ¿no? Y en cuestión de no más de 4 semanas surgen, y esta es una cifra conservadora, surgen no menos de 17 trillones de dólares. Un trillón es un 1 con 12 ceros, por favor, ¿no? 17 trillones para salvar a los delincuentes. Los que sufrieron, perdieron su casa, perdieron sus ahorros, perdieron sus bienes, eso ni un peso para ellos, eso total no importa. Lo que importa son los banqueros, ¿no es cierto?, y los grandes empresas especuladoras. 17 trillones. Poco antes la FAO había publicado su informe anual
en que confirmaba una vez más que para superar el hambre en el mundo se precisaban 30.000 millones de dólares anuales. Y les confieso que yo, como economista heterodoxo que soy, hasta ese día yo, honestamente, yo había trabajado en Naciones Unidas varios años en el pasado, y hasta ese día yo estaba honestamente convencido de que realmente era muy difícil reunir los recursos necesarios para superar el hambre en el mundo. Lo creía sinceramente. Y de repente aparecen en unas pocas semanas estos 17 trillones para salvar a delincuentes. Y dije, bueno, escucha, ¿cuántos son 17 trillones? Dividan ustedes 17 trillones por 30.000 millones. ¿Y saben lo que obtienen? 700 años de un mundo sin hambre. ¿Es criminal eso o no? Sí. ¿Cuánta gente, cuántas muertes hay detrás de eso? ¿Cuántos millones de niños que se murieron de hambre? Producto de una economía criminal, con impunidad absoluta, como digo, sin ningún culpable. Porque incluso estos que se conocían con nombre y apellido, los que generaron esta descomunal crisis, bueno, ninguno de ellos ha sido acusado de nada. Es más, con los fondos que les dieron para rescatarlos, incluso se pagaron enormes bonos de felicitación por el buen trabajo realizado. Y cada uno de estos ejecutivos se iba para la casa con 20, 30, 50 millones de dólares en el bolsillo por gracias, compañero, escucha que se portó bien. El último libro que yo publiqué, que se publicó hace unos 10 meses en Inglaterra, el título en castellano sería La economía desenmascarada. Yo tengo un capítulo que se titula Estados Unidos, un país en vías de subdesarrollo, que es una nueva categoría, no existía. Existían países en vías de desarrollo, pero no existían países en vías de subdesarrollo. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Como producto de eso, ustedes van a ver personas en Estados Unidos, miles de personas, que viven en su auto, y duermen en el auto y van a hacer pipí en el McDonald's. Y algunos son tan dramáticos que estacionan su auto frente a la que fue su casa. Otros viven en carpas, parques, por todos lados, decenas de miles de personas. 50 millones de americanos no tienen ninguna protección de salud. La infraestructura se ha deteriorado de una manera catastrófica, la educación igual, bueno, la salud, ya acabo de decir, lo mismo. Bueno, y se sigue insistiendo en un modelo destructivo, criminal y perverso. Y lo más asombroso es que se insiste en esos países que generaron ese modelo, un modelo que ha sido capaz de destruir sus propios países. Europa, Estados Unidos eran los países que nosotros queríamos emular, porque pucha, ojalá pudiéramos ser como los europeos, que sería sensacional. Bueno, miren cómo están los europeos. En España en este momento hay más muertes por suicidio que por accidentes de tránsito. En un país de 50 millones. ¿Cuánta gente muere en accidentes de tránsito? ¿Cuántos miles? Bueno, eso hoy día no es nada comparado con los suicidios. Esos suicidios no son un crimen del modelo, no son un asesinato del modelo. Bueno, y en Grecia ni hablar, ¿no es cierto? Y se insiste en un proceso a través del cual se insiste a alguien que ya no tiene ropa, no tiene comida, no tiene casa, no tiene nada, se dice, bueno, pero sé más austero. Sí. Si no te pones más austero, bueno, entonces estamos liquidados. O sea, además hay un componente demencial. Y en ese sentido, a mi juicio, la economía dominante hoy día no es solo criminal, pero nos ha enfermado a todos y somos víctimas de una gigantesca patología colectiva, de la cual si no salimos, bueno, no sé cuál es el panorama que hay por delante. Ahora, evidentemente, ustedes pueden analizar, hay mucha gente, y hay muchos economistas y no economistas, pero preocupados con este tipo de problemáticas, que hemos luchado, en ellos me incluyo, por cierto, por décadas tratando de diseñar una alternativa que sea más respetuosa, ¿no?, del planeta en que estamos, más respetuosa de la vida, de la integridad.
Y bueno, es una lucha larga. Yo, en lo personal, bueno, llevo casi 50 años en esa pelea, ¿no? Porque yo renuncié muy tempranamente a una brillante futura carrera empresarial en la Shell Oil Company. Un día me di cuenta, me proyecté 30 o 40 años para adelante y me vi como un potentado petrolero, bueno, negociando petróleo en todos lados. Y súbitamente me di cuenta que ese no era yo no encajaba ahí. Ese no es Manfred Manzanero. Y renuncié a la Shell, bueno, y di vuelta a mi vida en 180 grados, tenía 23 años de edad. Y me dediqué a lo que ustedes saben que me dedicaba. Han sido, como le digo, unos 50 años de lucha. Tengo muchos buenos amigos, conocidos, ¿no es cierto?, que han estado en esa misma lucha. Y hemos logrado cosas. Evidentemente, muchos de ustedes están familiarizados con la obra mía y con el desarrollo a escala humana. Claro, yo puedo decir que hoy día en el mundo hay miles de lugares y miles de experiencias locales, qué sé yo. Aquí en Colombia hay una cantidad impresionante, pero en el resto del mundo igual, de experiencias de desarrollo a escala humana a nivel local. Que cada gente ha hecho sus innovaciones, en fin, qué sé yo, y ha ido perfeccionando los planteamientos. En los países escandinavos notables, Suecia en particular, hoy en día 2/3 de los municipios de Suecia son ecomunicipios, y los ecomunicipios están básicamente fundamentados en los principios del desarrollo a escala humana. Acabo de estar hace un mes en Suecia y me recorrí todos los ecomunicipios desde el sur de Suecia hasta el Ártico. Una experiencia realmente maravillosa. Municipios con autodependencia energética, donde la política se sustenta en mejorar el bienestar, ¿no? Una cosa absolutamente maravillosa. Por ejemplo, ustedes van a Suecia, y Suecia es un país en el que no existe basura. No hay basura. Porque toda, el 100% de la basura es útil para generar energía. Todo. Entonces, una cosa fantástica. Usted llega a una fábrica enorme, la fábrica de planchas de madera para hacer pisos, ¿cierto?, parqué, para la construcción, una fábrica, una de las más importantes del mundo. La visitamos ahí, y esa fábrica, con todos los restos que genera, restos de madera, en fin, etcétera, etcétera, ¿no?, van a unos colectores y se transforman en energía, y esa energía se la entrega a esta empresa a la ciudad, y toda la ciudad, todas las casas de la ciudad tienen calefacción gratis, regalada por la empresa, con los restos que hay que genera esa empresa. Fíjense las cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? En mi país, supongo que aquí también, pues, bueno, la basura va a unos depósitos en cualquier lado, y se trata de buscar más lugares donde tirar la basura, y se tira al lado de un pueblo y contamina a la gente, en fin, etc. En circunstancias que esa basura podría generar un enorme desarrollo. Bueno, es nuestro problema latinoamericano, esto es parte del pensamiento latinoamericano, es decir, que siempre copiamos lo malo en vez de copiar lo bueno. En fin, entonces, claro, nosotros podemos constatar muchas experiencias, ¿no es cierto?, de alternativas. Pero yo planteaba, en algún momento, me ocurre a mí por lo menos, yo miro, bueno, mira, en todas partes aquí están estas experiencias de desarrollo a escala humana, pero de alguna manera lo que yo constato son cientos o miles de anécdotas que no hacen historia. Y eso es triste, ¿no? Miles de anécdotas